Si alguna vez renegaste porque le explicaste algo a alguien y no entendió lo mismo que vos, este video es para vos. Si bien en este canal nosotros comunicamos neurociencia aplicada a la productividad y al aprendizaje, también me parece súper valioso comunicar tecnología aplicada a la productividad porque hay herramientas tecnológicas muy valiosas que por ahí no son tan conocidas y realmente son el famoso y popular Game Changer. Ahora te voy a contar una que me ahorró miles de millones de problemas que me hubiera gustado conocerla antes, que se llama Loom, que lo que hace es súper sencillo. Acá está lo que vos interpretás de la realidad. Acá está lo que las otras personas interpretan de la realidad. Lo que hace es achicar ese espacio para que los problemas sean menores. Lo utilizamos mucho con mi equipo, sobre todo cuando tenemos que analizar documentos, cuando tenemos que ver algún archivo, cuando tenemos que inclusive analizar algún video o algo, porque nos pone en la misma línea. El espacio de interpretación se achica un montón. Y te aseguro que si trabajas con empleados, con socios, con amigos, si sos profesor o si tenés que explicarle algo a alguien, esta herramienta te va a venir genial. Como te dije, se llama Loom y ahora te voy a mostrar un paso a paso súper sencillo, súper básico para que vos aprendas a utilizarlo, para que le puedas sacar todo el jugo posible. Y esta es la aplicación. Primero, fíjate, te permite mostrar la pantalla, ya les voy a mostrar ejemplos y podés ir cambiando de lugar esto, podés ocultar esto y esto lo podés hacer, por ejemplo, más grande, más en el medio, más X. Tiene varias opciones que, bueno, eso por ahí no es lo más importante. Lo más importante es lo siguiente, supongamos que te recibiste de profesional en ciencias económicas o fundaste una sociedad y tenés que hacer tu primer acta. Y estás hablando con tus socios y no saben cómo hacer el acta y ¿qué es lo que solemos hacer? Agarramos, le decimos, che brother, te mandé un mail con el acta número tal y acto siguiente audio de WhatsApp de 47 minutos explicando eso. Y seamos honestos, nadie quiere escuchar esos audios y aparte capaz que hay algo en el medio del audio que es importante pero no al final, después te olvidaste y ahí suceden los problemas y tener problemas te hace menos productivo. Y es la verdad, cuanto más renegues vos por tu trabajo, menos productivo vas a ser. Y si bien podríamos hablar tranquilamente de cómo ser más felices, ahora vamos a hablar de cómo hacer para renegar menos y cómo lo vamos a hacer con una herramienta muy concreta y dura, que es esta que te estoy presentando ahora, para que lo que vos entiendas por algo sea lo mismo que las otras personas están entendiendo por algo. Vamos a poner algunos ejemplos. Supongamos que, como te comentaba, tenías que revisar un acta. Y agarras, le decís, che, brothers, les mandé un modelo de acta, le vamos a poner menos suma a esto. Esto es, googleé modelo de acta y puse lo primero que me salió. Y me sale modelo de convocatoria, notificación de Asamblea General Extraordinaria. Y vos les podrías decir, miren chicos, acá deberíamos llenar la cooperativa de trabajo, aparece tal cosa, la matrícula, recuerden que la sacamos de tal lugar, la matrícula está acá, el quit es tanto, la localidad, recuerden que tenemos que hacer algo, así. Vamos con otro ejemplo, supongamos que vamos a uno de los primeros que parecía más sencillo, más aplicable en una sociedad. Un modelo de acta de asamblea extraordinaria. Cuando vos tenés una sociedad, las decisiones se toman por actas, sobre todo sociedades grandes con muchos socios y que tienen que justificar por qué tomaron una decisión u otra. Y revisar y hacer las actas es alto viaje, que es puntualmente igual al espacio de los abogados, pero, por ejemplo, tu abogado te puede explicar a vos, o si vos sos abogado, le puedes explicar a tu cliente esto. Mira, cliente Pepito, te mando el acta de Asamblea General Extraordinaria número tanto, que se hizo, y le vas explicando. Y le decís, por ejemplo, mira, donde dice el señor asociado, acordate que acá lo tenés que poner a Pepe. Y vos decís, che, pero es una obviedad. No es una obviedad. ¿Cuántas veces vos explicaste algo que para vos era súper obvio y después te llegó y decís, pucha, che, esto no era así, ¿por qué? Y generás un montón de fricciones que con esto realmente las podés evitar. Y ahora ese era un ejemplo si vos sos, por ejemplo, abogado o asesorás a alguna empresa. Vamos a un ejemplo que uso mucho yo, que es en la universidad. Esto también lo uso mucho con mis clientes. Supongamos que yo en mi rol de docente le digo, miren chicos, acá les ponemos bienvenidos, les explicamos qué le vamos a explicar en la cátedra, les comentamos cuáles son las comisiones y fíjense que acá pueden entrar y ver la bibliografía, pueden descargar los libros necesarios y, por ejemplo, ahora que estamos viendo la unidad del trabajo práctico número 6, recuerden que, por ejemplo, acá le estamos explicando y fíjense que en el minuto, no sé, 104 hay una definición que es la que nosotros tomamos en la cátedra. Estoy inventando, por ejemplo. La cuestión es que vos podés llevarlo al alumno, en este caso, de la mano con lo que esperas que vea. Por ejemplo, si yo, en este caso como profe, diría, mira,
Esta definición del producto interno te aseguro que al parcial prestar atención y después seguís con lo que estás haciendo. O por ejemplo, en el caso siguiendo en el ejemplo de la universidad, vos le podés estar explicando a tus alumnos o vos a tus compañeros, miren chicos, fíjense que acá en el trabajo práctico 7, el punto 5, ¿vieron que a Pepito no le salía? Bueno, acá lo solucioné en un Excel, acá comparé los valores corrientes con los valores constantes, se hace así, 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 reemplazamos, en este caso, en este ejemplo, reemplazamos P de cada año para tener valores constantes, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden explicar lo que quieran. O, por ejemplo, vos sabés que una de las cosas para las cuales yo lo uso un montón es para analizar videos con mis editores. Por ahí mis editores me envían un video y es re difícil poder decirle al editor, che, mira, del segundo tal al segundo tal podrías poner esto, 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 o hacer cambios en el video en general. En cambio, fíjense qué pasa cuando nosotros vemos un video mío en Loom. Yo les voy a mostrar algo de mi base de datos, que es un archivo que analizamos con mis editores. Y acá lo que podemos ver, acá yo ya entré a mi Loom, y ustedes pueden ver que ya tenemos una carpeta organizada cual Google Drive y tenemos los videos. Y les voy a mostrar cosas recopadas que tiene Loom. Por ejemplo, supongamos que entramos a este video que es medio largo. Algo que bellísimo para la gente ansiosa es que lo podés poner en por 2,5. Y otra cosa, supongamos que yo estoy viendo algo y acá, por ejemplo, veo, no sé, que ahí hay una palabrita y le digo al editor, che, esa palabra no me gusta. Y yo le puedo escribir, che, esa palabra no me copa. Y acá le voy a poner que es una prueba para que no me lo cambie. Igual, el editor va a editar esto. Y le pongo Enter. Y al editor le aparece que acá hay un comentario. Y esto está buenísimo. Este ejemplo está genial. Te cuento una historia de Jeff Bezos. En toda reunión siempre hay un orden del día y necesitamos que todos estén más o menos en la misma línea para no andar discutiendo sobre cosas que no tienen sentido discutir y para no andar perdiendo tiempo cuando deberíamos estar todos en la misma línea. ¿Qué es lo que contaba Jeff Bezos que hacía? Tengo el fondo reparecido. ¿Qué es lo que contaba Jeff Bezos que hacía? Que en una reunión se tomaban media hora para asegurarse que todos hayan leído bien el orden del día y poder discutir sobre una base cierta. ¿Qué pueden hacer ustedes? Supongamos el siguiente escenario. Tenés una reunión de X, consorcio del edificio, reunión de padres o lo que sea. Y necesitas que todos tengan la misma base, que todos sepan, no sé, los presupuestos para hacer las distintas fiestas de fin de año o el orden del día de la reunión del directorio de la sociedad X. O lo que sea. En lugar de mandarle un mail, que te va a tomar un montón hacerlo y que no te aseguras si lo van a ver o no, le puedes hacer este video no solo le vas comentando la pantalla, sino le vas comentando cosas en el medio, te pueden ir dando feedback y acá te aparece quién lo vio. Porque cuando te aparece quién lo vio, no te pueden meter el verso de si lo vieron o no lo vieron. Así que nada, eso así de sencillo me parece que es una recontra herramienta para utilizar. Y es una forma de utilizar la tecnología a nuestro favor. Obviamente me salté la parte de cómo loguearte, cómo entrar, porque eso es recontra básico. Lo que te quería mostrar es la herramienta en sí. Espero que te haya servido el video. Comentame si alguna vez renegás, porque por ahí vos explicás algo y la gente no interpreta lo mismo que vos, lo cual es normal y está bien, no es que el otro esté mal, es otro. Así que no quería que pase el fin de semana sin comentarles esta herramienta que a mí y a mi equipo nos ahorró un montón de dolores de cabeza. Te recomiendo que la utilices. Sale, la verdad que no me acuerdo, pero creo que 6, 7 dólares al mes o algo así. Pero te aseguro que el valor agregado que tiene es mucho mayor. Desde ya, esto no está auspiciado para nada. Ojalá estuviera auspiciado. Lo hago simplemente porque, como siempre, te quiero compartir valor. Nos vemos en la próxima.